Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando este programa en el que vamos a abarcar diferentes temas. Vamos a estar ocupándonos primero y en el próximo bloque, en el primero del programa, de todo esto que ha tenido una enorme repercusión en la República Argentina, que fue este fallo de la Corte de Justicia atendiendo una cautelar presentada por Tucumán y en San Juan, en la que se impedía las reelecciones tanto de Mansur como de Uñac en San Juan, y que ha tenido obviamente instancias particulares, porque se han suspendido las elecciones, porque en algunos lados, o como en San Juan, hubo elecciones de distintas categorías, excepto para gobernador. Incluso hay una presentación ahora de Uñac para ver si se puede rever esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, y lo que ocurrió en Tucumán. Todo esto tiene un antecedente de hace bastantes años atrás. De esto vamos a hablar en instantes nada más. Va a estar hoy en el programa José Gaufín, que se ha constituido en el ganador en la categoría de diputados en la capital de la provincia el pasado domingo 14 de mayo, y vamos a estar analizando un poco el resultado de las elecciones y cómo está analizando él el desempeño y cómo está viendo a la actual Cámara de Diputados y qué se propone para cuando asuman el próximo mes de diciembre. Y hoy vamos a hablar un poco de la actividad inmobiliaria, particularmente del tema de los alquileres. ¿Qué está pasando? Hay crisis en el tema de los alquileres. Sabemos todos que la actual ley de alquileres ha generado dificultades para propietarios, para inquilinos, para absolutamente todos, y se espera desde hace muchísimo tiempo que el Parlamento argentino avance, que modifique o sancione una nueva ley, pero que solucione este inconveniente que ha dejado a gran parte de los argentinos parados en medio del río. De este tema también nos ocupamos en el programa de hoy. Así que a todos, bienvenidos. Iniciamos en minutos nada más. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Tenemos un plan federal de obras en Orán. Habilitamos el anexo 2 del Centro de Salud del barrio Juan Taranto, que brindará cobertura a más de 4.000 personas. Avanzan las obras de la nueva ciudad judicial. En la Escuela Técnica número 3134 se ejecuta un nuevo tinglado y 3 aulas taller. Seguimos construyendo juntos la provincia que soñamos. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Bueno, les decía que hace muy pocos días o semanas la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida para Tucumán y para San Juan en la que suspendía las elecciones para gobernadores, particularmente porque se entendía que estaba inhabilitado para competir en la fórmula de la gobernación de Tucumán
Juan Mansur, y lo mismo pasaba con Uñac en la provincia de San Juan. Uno de los antecedentes que ha tenido esta medida de la Suprema Corte de Justicia tiene ya jurisprudencia dictada hace algunos años atrás para la provincia de Santiago del Estero. Y quienes han trabajado desde el punto de vista jurídico como abogados en aquel entonces para impedir la reelección del actual gobernador Gerardo Zamora fue el doctor Carlos Laplacet junto con el doctor Gregorio Badeni, y de esto vamos a ocuparnos hoy de cómo fue aquel antecedente, cómo surgió aquel antecedente que impidió en aquel momento que Gerardo Zamora llegara a un tercer mandato cuando la Constitución provincial claramente lo impedía. Así que le voy a dar las buenas noches al doctor Carlos Laplacet, agradeciéndole que nos haya atendido. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas ¿Qué tal? gracias. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias muy por bien, atendernos. ¿Qué tal? Bueno, no, por favor, placer. Ustedes han manejado este caso que ha dado el antecedente jurídico, la jurisprudencia, para lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia para Tucumán y San Juan en estos días. Nos gustaría que nos cuente un poquito cómo fue aquel caso que le impidió a Gerardo Zamora aquel tercer mandato que intentaba luego de que la Suprema Corte de Santiago del Estero lo terminara habilitando, que es lo que ocurrió tanto en San Juan como en Tucumán, si no tengo mal entendido, le pido que me corrija si no es así. No, es correcto. Digamos, esa fue en aquella ocasión fue la primera ocasión en la cual la Corte Suprema intervino de modo tan directo en la cuestión de las reelecciones en las gobernaciones. En ese caso, las distintas fuerzas políticas que formaban parte de la oposición estaban agrupadas por un lado en una fuerza local, a la cual nosotros estábamos acompañando en este tema, y también el radicalismo por su parte, junto con el doctor Gil Lavedra, también llevaba adelante el cuestionamiento a la nueva presentación de Zamora. En esa ocasión, finalmente, hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual tuvo lo novedoso en términos judiciales, en el cual un tribunal federal le ordena a una provincia que cumpla con su propia constitución, porque esto se trataba en definitiva, ¿no? Es decir, no se trata de que desde el gobierno federal le impongan una solución a la provincia, sino de que las autoridades constituidas en la provincia respeten las reglas de juego de su constitución, ¿no? Acá, en ese caso, la Corte Federal intervino de alguna manera para garantizar el derecho de todos los santiagueños que tenían una constitución que impedía la reelección y que intentaba ser de alguna manera eludida o violada flagrantemente, tal como sosteníamos en ese caso, por una interpretación que era más que forzar el texto legal, prácticamente lo borraba, ¿no? En esa situación, la Corte Suprema llega a impedir que una persona que estaba habilitada por la justicia local para ser candidata a gobernador, que era gobernador en ese momento, se presente. Esta situación, que es novedosa, se reiteró años después, no hace tanto, en el 2019, en el caso de Río Negro, en el caso de Beretilnec, un planteo que hizo justamente quien hoy es ministro de Justicia de la Nación, Soria, y se vuelve a reeditar acá en los casos de Tucumán y San Juan. Hasta donde usted conoce el caso de Tucumán, San Juan y en lo de Río Negro que nos menciona, los mecanismos fueron más o menos los mismos, en donde el Superior Tribunal o las cortes de cada una de esas provincias terminan dando lugar a los gobernadores que intentan un tercer mandato. El argumento más o menos siempre es el mismo, con una reforma de la Constitución de por medio. El primer mandato no es el primero, sino, bueno, lo mismo que ocurrió, sí, digamos, más o menos. Los argumentos son similares. A veces, yo me acuerdo en el caso de Santiago del Estero, se hacía mucho hincapié en que en definitiva lo iba a decidir el electorado, y que no había por qué limitarlo a ese mandato. No conozco, le soy sincero, no conozco los argumentos que hubieran esgrimido en Tucumán y en San Juan, porque la verdad es que fueron decisiones cautelares, es decir, a simple vista,
hecha el planteo por parte de quienes impugnaban esa candidatura, bastaba con leer la Constitución de San Juan y de Tucumán para entender que ahí, como mínimo, parecía que no había lugar, ¿no? En el caso de Tucumán eso ya imagino que finalmente no se va a saber, porque la cuestión, como decimos los abogados, es vino abstracta. Al renunciar la persona que generaba el conflicto, ya no hay más conflicto y no hay por qué andarse pronunciando, pero sí va a quedar presente aparentemente, al menos por ahora, en San Juan la cuestión, ¿no? Porque el gobernador Uñaca ha decidido que va a defender su posición y bueno, habrá que ver qué es lo que finalmente resuelve la Corte. Para eso habrá que escucharlo primero, es decir, habrá que ver cuáles son los argumentos que plantea. Uno como abogado tiene la costumbre de no querer sacar conclusiones hasta haber escuchado a las dos partes, pero a simple vista cuesta imaginar un argumento por el cual la letra de la Constitución sanjuanina pudiera dar lugar a un nuevo mandato del actual gobernador, ¿no? De las voces que se han escuchado tras conocer el fallo, este fallo o medida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes, digamos, han criticado fuertemente esto, hablan de un ataque al federalismo, de un ataque a las autonomías de las provincias. Me gustaría escuchar cuál es su punto de vista respecto de esto. A ver, yo le quitaría un poco de dramatismo. Hay que conceder, y desde ya se concede, que es un ámbito de los más grises que hay en el sentido de si realmente es la Corte Federal quien tiene que imponer este tipo de soluciones. Pero si no hay dentro de la organización y el funcionamiento efectivo interno de las provincias una posibilidad concreta y real de hacer valer las reglas de juego básicas y elementales para la competencia electoral, que son las que están previstas en la Constitución de esa provincia, es muy difícil después plantear que no sea justamente el Estado Nacional quien imponga reglas mínimas. De lo contrario, la discusión electoral quedaría demasiado a merced de quien tenga el poder efectivo en esa provincia en un momento dado, y en definitiva la provincia no estaría cumpliendo con la obligación de asegurar un régimen republicano y democrático de gobierno, ¿no? Es decir, es cierto, lo que hace la Corte es una de las intervenciones más fuertes que se puede hacer de parte del Poder Federal sobre la forma en la cual las provincias se dan sus propias instituciones. Pero al mismo tiempo, si hay instituciones que son claras, y parecen serlo tanto en el caso de Tucumán como el de San Juan, que prohíben una determinada conducta, y quienes participan del proceso electoral, la oposición, no puede hacer valer esas prohibiciones claras, el único camino que queda es la intervención federal a través, en este caso, de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Distinto es, por ejemplo, el caso de Formosa, donde esa prohibición no está, y me costaría mucho más ver una sentencia de la Corte prohibiendo una nueva reelección del actual gobernador. Claro, pero ahí donde la prohibición está clara, como creo que lo está en Tucumán y en San Juan, es muy difícil sostener que hacer valer esa prohibición implique violar la autonomía provincial. Es decir, la autonomía provincial está para darse en sus propias instituciones, pero no para incumplir esas instituciones una vez que se las han dado, ¿no? Claro, indudablemente que además los ciudadanos de cada una de esas provincias necesitan de una instancia superior en caso de que se sientan que no se les está garantizando justicia en su propia provincia. Yo diría, desde mi perspectiva, ¿cómo entiendo la diferencia? Las provincias pueden decidir si permitir o no permitir la reelección. Es un momento, es establecer las reglas de juego. Las reglas de juego es donde se establecen en la Constitución. Ahora, una vez que esas reglas de juego están establecidas, no tienen libertad para incumplirlas. En todo caso, tendrán libertad para modificar las reglas de juego a través del procedimiento de reforma constitucional, lograr un nuevo acuerdo, un acuerdo relevante e importante que permita conseguir las mayorías para modificar esa cláusula, pero no incumplirlas en medio del partido, ¿no? Es decir, sobre todo en materia electoral es muy importante que las reglas de juego sean lo más claras y concretas y respetadas posible, porque de lo contrario, si no se respeta si no se respeta el reglamento electoral, si no respetamos las reglas de juego electorales, lo que estamos poniendo en duda es la vigencia efectiva de la democracia y, en definitiva, la legitimidad de las autoridades que salgan de ese juego democrático. Ahora, en este caso, digamos, generalmente las cortes
o quienes han terminado habilitando estos terceros mandatos han recurrido a las interpretaciones de la Constitución. Este es uno de los argumentos, y lo pongo entrecomillado, quizás al tema de la interpretación, que generalmente no tiene lugar a interpretaciones estas cláusulas en las constituciones, por lo menos de lo que uno ha podido leer de cada una de las provincias. Sí, a ver, es cierto que los abogados, y sobre todo los abogados constitucionalistas, hemos hecho y hacemos hoy en día de la interpretación una palabra demasiado útil para querer ver blanco donde se dice negro. Pero no es, digamos, no hay lugar a cualquier cosa. Por ejemplo, hay aspectos que la interpretación puede ser debatible, qué es más razonable, qué es menos razonable, pero donde dice 2 mandatos, dice 2 mandatos. Es decir, donde dice 3 senadores por provincia, son 3 senadores por provincia. Hay lugares donde no hay lugar a interpretación, o no hay lugar a pretender esquivar a través de una interpretación lo que dice la norma local. Podría esgrimirse, como se ha esgrimido hace algún tiempo, que el sistema interamericano no permite restringirle a alguien la posibilidad de presentarse como candidato. La verdad que es forzar mucho la idea de lo que dice el sistema interamericano de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y de hecho la Corte Interamericana hoy ya ha rechazado esta interpretación y ha considerado que la prohibición de reelecciones es una reglamentación válida, razonable, del derecho a presentarse como candidato, el derecho a ejercer derechos políticos, ¿no? Con lo cual, creo que es una cuestión de, en este punto y a la luz de la redacción de las constituciones, es casi una cuestión de 2 más 2, es decir, no hay tanto margen a la interpretación. Uno puede aceptar la idea de interpretación en otro tipo de situaciones, en esta parece mucho más difícil. ¿Se puede hacer a costa de qué? Y a costa de que cualquier cosa que esté escrita pueda ser borrada con el codo, es decir, a un costo en el cual las reglas de juego ya dejan de ser reglas de juego, son pautas que si quiero las cumplo, si no quiero las cumplo, es decir, si quiero cobro penal adentro del área, cobro penal afuera del área, y es muy difícil, desde esa perspectiva, si bien desde lo teórico se puede hacer, es muy difícil la convivencia. Es decir, si yo no sé si puedo presentarme o no puedo presentarme, si el penal es adentro del área o fuera del área, es muy difícil que participemos en una discusión política. Es muy difícil participar en una competencia política donde las reglas de juego no se conocen o se van a conocer después de comenzado el partido, ¿no? Muy bien, doctor Laplacet, le agradezco muchísimo esta aclaración. Queríamos conocer un poco más en detalle de este caso que resultó siendo el antecedente jurídico, la jurisprudencia para estas nuevas medidas que ha tomado la Corte, así que nos ha ilustrado muchísimo. Le agradezco el contacto en este domingo. Un placer. Buenas tardes. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Adiós. Quédese ahí, ya venimos en instantes nada más. Vamos a seguir con Cadena 365 Televisión. Acuérdese, hoy charlamos con un candidato a diputado más votado de la capital y hoy estamos hablando de esta crisis inmobiliaria que parece que abarca a todo el país. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, intendenta.
arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Araez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Tenemos un plan federal de obras en Orán. Habilitamos el anexo 2 del Centro de Salud del barrio Juan Taranto, que brindará cobertura a más de 4.000 personas. Avanzan las obras de la nueva ciudad judicial. En la Escuela Técnica número 3134 se ejecuta un nuevo tinglado y 3 aulas taller. Seguimos construyendo juntos la provincia que soñamos. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Bueno, les decía que en la Argentina, en estos últimos meses, se han estado leyendo noticias, no de las mejores, sin lugar a dudas, respecto de lo que algunos denominan crisis inmobiliaria. Le decíamos que hay una ley que extrañamente no tiene contento absolutamente a nadie, ni a propietarios, ni a inquilinos. Le decíamos hace un rato, graficándolo, como que esto parece haber dejado a todo el mundo en medio del río. Y lo que preocupa más es que desde hace muchísimo tiempo en el Parlamento argentino esto no se mueve. Se viene prometiendo revisar y corregir la ley de alquileres fundamentalmente y no hay ninguna novedad. Entonces hemos invitado hoy a Gustavo Miralpey, él es el vicepresidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, para charlar un poco, ver dónde está, cuál es la verdadera situación en Salta particularmente, de esto que tiene afligido a muchísima gente. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy amable. Muchas gracias por invitarme y saludo a todos. Al contrario, ¿podemos hablar de crisis inmobiliaria? Yo no tanto lo llamaría crisis inmobiliaria. Yo lo que sí, esta nueva ley, como vos decís, esto provocó un caos, que es verdad, tanto como a los propietarios como a los inquilinos, porque los perjudicó muchísimo a ambos. O sea que la intención que se había planteado al principio de favorecer a un inquilino, lo que menos hizo fue eso, porque lo perjudicó muchísimo. Entonces, hemos comenzado a tener una crisis habitacional, si queréis llamarlo, una crisis donde hay un déficit habitacional aquí en Salta por varios factores. Porque nosotros teníamos, en realidad, veníamos trabajando muy bien con los inquilinos antes que salga la ley. Nosotros hacíamos un convenio de partes, se hacía, incrementábamos de acuerdo a lo que nos pongamos de acuerdo ambas partes, un incremento semestral, todo venía bien. Es decir, que esto parece razonable. Todo era razonable, sí. Entonces, han comenzado a cambiar la ley, pero para Buenos Aires, que no teníamos nada que ver nosotros, y han modificado para todo el país, digamos. Entonces, esa ley se encontró en Salta con que había que hacer un incremento anual, de acuerdo a lo determina el Banco Central, entonces, y el alquiler iba a ser por 3 años. En vez de 2 años, lo han subido a 3 años. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que hay que respetar. Como vos decís, intentan cambiar hace 1 mes, 2 meses atrás. He visto una noticia que querían derogar de golpe,
pero no es así, no salió nada, hubo una noticia y todo el mundo se alarmó porque nos comenzó a llamar. Escúchame una cosa, ¿qué es lo que pasa? Sigue la ley, cambiamos la ley. No, sigue todo igual, la ley no cambió absolutamente nada. Pero se generó una incertidumbre. Se generó una incertidumbre terrible. Y uno de los problemas que tenemos nosotros en Salta, porque en Salta teníamos más o menos, veníamos bien con los alquileres. Al haber esa ley anual, el incremento, muchos propietarios se han asustado y sacan del mercado la propiedad, la sacan. Entonces nos quedamos con menos propiedades para alquilar. Comienza a haber venta, pero las ventas en la gran cantidad, si vos te fijas que hay muchísimos letreros de venta, pero nosotros tratamos de convencerlos a los propietarios de decirles, llevas 3, 4, 5 meses, 6 meses, 7 meses sin poderlo alquilar, sin poderla vender, no pierda más plata, sigamos alquilando, y bueno, comienzan a acceder. Pero tenemos otro problema en Salta. Salta es turístico. Entonces, todos los alquileres se han volcado a un alquiler temporario, a un alquiler turístico, porque vienen muchas empresas, entonces se hacen alquileres temporarios muy buenos, se hacen alquileres turísticos, y entonces la gente no consigue hoy alquilar. O sea, son dos factores. Sí. Por un lado, los propietarios que intentan resguardarse y dicen, hasta tanto no haya reglas claras, no alquilo. Y por otro lado está este fenómeno de los alquileres temporales. Claro. Porque nosotros le decimos, legalmente tenés que alquilar por 3 años y legalmente tenés que hacer un incremento anual. Entonces el propietario dice, pero si yo lo alquilo en 50,000 pesos de acá a un año, no me va a servir de nada. Entonces, ¿qué dice? Lo aumentemos a 80, lo aumentemos a 100, y veremos qué es lo que pasa al año. Pero hoy el incremento en mayo estamos hablando de 110%. El interés que hubo. Claro. Es muchísimo. Para un inquilino no aumentó el 100% lógico, lógico. Fue tan grande la inflación que los sueldos, al contrario, se han frenado los sueldos. Entonces ahí ese desequilibrio es lo que provoca que los inquilinos tengamos este problema para alquilar. Aunque te digo que los colegas, en realidad, no tienen problema con las garantías ni con los inquilinos, no se quieren ir, porque saben que tienen que arreglar con vos, porque quieren seguir, continuar, porque si ellos se van y dejan el inmueble que están ahora alquilando, no van a encontrar. No saben no hay, claro. No hay. Entonces, como no hay, no hay. Entonces, muchísima demanda, no hay oferta. Las inmobiliarias no tienen. Entonces, yo tengo, en mi inmobiliaria tengo clientes que me están esperando. No, te espero, pero si no se desocupan, no publicamos, no llega a publicar. Y con unas garantías extraordinarias. No es que no tenés, vos preparas 4 o 5 carpetas, se las da al propietario, le decís, elija. Todas excelentes garantías, muy buenos inquilinos, pero no hay. Bueno, el gran problema de todo esto es cómo se termina armando un círculo vicioso, porque están todos perjudicados. Los propietarios no saben si alquilar, porque aguantar un año hasta el próximo incremento es, digamos, la inflación va comiendo todo, el inquilino le pasa lo mismo, porque a partir de que se cumple el año, su sueldo no corrió igual que la inflación. Exacto. Bueno, entonces estamos en un verdadero problema y grave, ¿no? Y grave, por eso no hay. Mira que estamos hablando, según dice el INDEC, dice que tenemos cerca de, creo que 460, 470 mil viviendas, según el INDEC. Sí. Por lo tanto, hubo un crecimiento del 2010 al 2020, hubo un incremento grande en construcciones. Sí, se hicieron construcciones. Se llegaron en los 11 últimos años, se llegó a hacer más de 160 mil viviendas. Y vos fíjate el crecimiento que tiene la zona oeste. Es impresionante. Sí, claro, sí. El macrocentro, los edificios que se han hecho. Entonces vos decís, ¿cómo es que han crecido tanto y no tenés para alquilar?
Justamente, no tenés para alquilar porque muchos están turistas, aparte Salta es muy turístico. Sí, el crecimiento turístico. Claro. Entonces, digamos, el inversionista, en vez de estar renegando de acá a 3 años sin saber qué es lo que va a pasar, pone su vivienda en alquiler temporario o alquiler turístico. Sí, que no tiene mayores complicaciones. No tiene mayores complicaciones. Aparte dice, te pagan en el acto. Ahora, genera mucho más incertidumbre y problemas todavía esto de que no se sabe qué va a pasar con la ley. No se sabe, claro. Digamos, bueno, que es increíble que los diputados y los senadores nacionales, particularmente los diputados, no se ocupen de un tema que le ha generado problemas a todos. Y ellos saben. Porque ellos saben que han perjudicado muchísimo a ambas partes. Ahora, ¿cuál es la decisión política? No sé, llámalo que estemos en momentos eleccionarios, que no se animan, que esperemos, que no. Pero en estos momentos, vos me pedís un alquiler, yo te digo sí, un incremento de acuerdo al Banco Central, y lo hacemos por año, anual. Y bueno, es que te tenés que regir por la ley que hay, no hay otra manera. Te tenés que regir. Nosotros, el Colegio Inmobiliario hizo muchísimo. Nosotros hacemos talleres, cursos permanentemente, justamente para hablar sobre todos estos temas al colega. Entonces, a los colegas los preparamos porque no bien sale la ley, hemos hecho talleres, hemos dicho qué es lo que corresponde, cómo se hace, todo esto. Ahora bien, también pensá de que el alquiler es un convenio de parte. Lo hago yo, lo hago con vos. Entonces, entre los dos, pongamos algunas pautas, que por eso es que hay veces que los alquileres, hay un convenio donde dice, bueno, hagamos un incremento o hagamos un arreglo de tal forma, que no es legal. Claro. Termina funcionando, digamos, entonces, unos acuerdos por fuera de la ley. Fíjate todo lo que ha provocado. Ahora, es increíble porque el argumento en aquel momento se suponía, cuando se dictó esta ley, era de defensa de los inquilinos. Claro. Y fueron los más perjudicados. Pero lógico. Terminaron todos perjudicados, claro, pero los inquilinos. ¿Sabes por qué? Porque vos, en el momento que salió la ley, te han dicho, no, vos vas a pagar al año. Estaban felices. Lógico. Pero la inflación que hubo, cuando te dicen al año, te dicen, vos me tenés que pagar 110% más. No puede ser. Bueno, sí, claro. Es más del doble y de golpe. Claro. Bueno, esto indudablemente que ha provocado esto que vos decías, que se suman un montón de factores y que el crecimiento que hubo de cantidades de vivienda no ha solucionado en absoluto esto, porque la demanda sigue siendo enorme. Sigue siendo muchísimo. Sigue siendo deficitaria. Aquí en Salta nos faltan viviendas. Se calcula que pueden faltar 70.000 viviendas. El gobierno, ¿cuánto hace las viviendas sociales? Son 3.000 al año, 2.000 anuales, 2.500, ponele vos, que te pueden hacer al año. Nosotros necesitamos aquí 70.000 viviendas. Por Ese lo menos. Es el déficit habitacional. Claro. Bueno, mirá que se hizo muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, esto termina de demostrar que cuando el Estado interviene para mal en un acuerdo que era entre partes, que en definitiva era decir sí o no, nada más. Claro. Bueno, pero ahí hubo mucho capricho. Mirá que nos hemos reunido los colegios de todo el país, FIRA, CIA, permanentemente reuniéndose con todos los legisladores, peleando, demostrándole que estaban equivocados, que no era viable lo que querían. Han seguido, no se escuchó, siguen y están las pruebas. Fíjate que se reúnen y dicen, no, este es un desastre, no saben qué hacer. No saben cómo salir, pero además esto es lo increíble, porque esto lleva un montón de tiempo, claro. Este conflicto y este caos que generó, lo acabas de denominar vos como caos, y que esto es efectivamente así, no tiene salida, o por lo menos están sin idea o algo pasa, ¿no?, con los diputados. Claro. No, es terrible. Ahora, ¿se ha pensado en alguna solución, digamos, desde el colegio como lo de ustedes, con todos los colegios del país? ¿Hay algún proyecto que le hayan acercado ahora, digamos, siempre en estos tiempos? Le hemos presentado muchísimos proyectos y todo
para cambiar. Yo te digo que están todas las inmobiliarias del país reunidas con FIRA, CIA, permanentemente le están dando todo para que puedan cambiar y decir qué es lo mejor. ¿Qué se está proponiendo? ¿Cuál creen que es una salida, no sé si inmediata, rápida, pero qué se propone? Primero, que tendrías que dejarnos nosotros con las autonomías provinciales, que es fundamental, porque los problemas que yo tengo de acá en Salta son totalmente diferentes a Buenos Aires, totalmente diferentes a... Entonces, primero partamos de cuál es la necesidad y la utilidad mía, cómo beneficio yo, tanto al propietario como al inquilino, pero desde mi provincia. Es decir, lo primero es liberar esto, federalizar esta cuestión y que cada provincia tenga autonomía. Es que ese fue el problema. Salta no tenía problema, porque lo que ellos han querido hacer, nosotros ya lo hacíamos hace años. Nosotros comprábamos el mes de honorario que corresponde, ellos cobraban 3 meses de honorario, 4, bueno, pero ese es el problema de allá, nosotros éramos normales, digamos, y que ahora lo que tiene esta ley, también hay un detalle, es por lo que sí tiene, valorable, digamos, para nosotros, es que por primera vez se nombra el corredor inmobiliario, el profesional. Esta ley lo nombra. Dice quedó atado los acuerdos los únicos que pueden cobrar su honorario son los corredores inmobiliarios. Esta ley lo nombra. Nos dice a nosotros, corredores inmobiliarios. Porque otro problema gravísimo que nosotros tenemos son los ilegales. Porque si vos tenés un amigo tuyo que lo tenés sentado en un café y vos tenés una casa y decís, che, alquílamela, y te la alquilan. Los contratos son un desastre, cobran lo que se les da la gana. Nosotros tenemos un problema serio con los ilegales. Es un problema muy grave. Que a pesar de esta ley siguen con esa dificultad. Nada que ver con la ley, pero me refiero a que el ejercicio ilegal aquí, vos lo debés conocer, son 10.000 inmobiliarios de café, que lo llaman inmobiliarios. Entonces, nosotros, los profesionales, porque hoy estudian, se reciben, se matriculan, se perfeccionan, tenemos talleres, eso es muy valorable ahora, porque antes no era así el tema inmobiliario. Bueno, en perspectiva, Gustavo, no hay un proyecto que por lo menos se vislumbre que se vaya a tratar en el corto plazo. Por el momento no. Yo lo que te tengo que decir ahora, se desocupa un alquiler, hace un contrato por 3 años, y si se llega a modificar el mes que viene la ley, se modificará la ley y seguirás con esto, porque hoy es así. Hoy tenemos que cumplir como está establecido. Gustavo, te agradezco muchísimo haber venido e ilustrarnos un poco sobre esto que es un verdadero problema para mucha gente. Para lo que necesite. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. ¿Qué decía ahí? Ya venimos. En el próximo bloque estamos hablando con José Gaufín, quien fue el candidato a diputado más votado en la capital. Y de esto estamos charlando en el último bloque del programa de hoy. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, intendenta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos.
arte, cultura, espectáculos, cine y la mejor agenda cultural para tu fin de semana. Todo lo que pasa en Salta te lo cuenta Dolores Aráez en ¿Qué mirás? Viernes, 23 horas, por Somos. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Tenemos un plan federal de obras en Orán. Habilitamos el anexo 2 del Centro de Salud del barrio Juan Taranto, que brindará cobertura a más de 4.000 personas. Avanzan las obras de la nueva ciudad judicial. En la Escuela Técnica número 3134 se ejecuta un nuevo tinglado y 3 aulas taller. Seguimos construyendo juntos la provincia que soñamos. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, muy bien. Les decía que en este último bloque vamos a estar hablando un poco de lo que fue esta semana que ha terminado después de las elecciones del 14 de mayo, que han quedado, por supuesto, muchísimas lecturas, particularmente políticas, y entre las sorpresas, si es que las hubo, el electorado de Salta Capital ha votado mayoritariamente en la categoría de diputados por Juntos por el Cambio. Lo mismo ha ocurrido en la categoría de concejales, y esto sí fue una de las cosas, por lo menos, que no estaban en los cálculos de muchas de las encuestas que se habían difundido en días previos. Y nosotros queríamos charlar un poco, a ver qué lectura ha hecho ya con el transcurso de los días, seguramente un análisis más frío, un poco más desapasionado de este resultado, y queríamos charlar en el día de hoy con José Gaufín, que es quien encabezó la lista de candidatos a diputados de Juntos por el Cambio y que de alguna manera, bueno, ha dado la nota, y queríamos saber, bueno, en definitiva, si ellos esperaban o si estaban, digamos, al tanto a través de las encuestas de que este resultado era posible. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Lo mismo, muchas gracias. ¿Esperaban este resultado en la capital? Bueno, teníamos mucha expectativa y creíamos que íbamos a hacer una buena elección, a pesar de todos los pronósticos que nos daban en la categoría de gobernador, un tercer puesto, incluso por abajo del 10%. Nosotros teníamos bastante confianza. Era la sensación que recogíamos no solamente en la visita a los barrios, como se dice habitualmente, sino también en esas reuniones que mantuvimos con organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias. La sensación teníamos, esperábamos un resultado entre el 15 y el 20%, finalmente se consolidó porque incluso hemos recuperado algunos votos en el escrutinio final, pero estamos claramente como segunda fuerza. Y ahí yo hago el análisis, y es cierto lo que acaba de decir usted, siempre hay que hacerlo con una cabeza más fría, ¿no? De esa emocionalidad que uno tiene en el primer momento. Y creo que esa posición que nos ha dado los salteños en esa segunda fuerza, creo que en primera instancia nos está diciendo a Juntos por el Cambio que mantiene esa expectativa en nuestro frente, mantiene esa expectativa en Juntos por el Cambio y espera algo más de Juntos por el Cambio.
Esta es la primera lectura que yo hago, poniendo en ese lugar y en definitiva, con el resultado, dándonos un lugar importantísimo dentro de lo que es nuestro sistema republicano y representativo, que es el rol de la oposición. Yo siempre lo resalto como una de las instituciones prácticamente de nuestro sistema republicano, porque no hay gobierno que no debería tener control y no debería tener contrapeso dado por la misma sociedad a través de sus representantes. Así que lo primero es reconocer eso, digamos, ¿no? Bueno, esa responsabilidad que me está dando. Porque no tan solo ocurrió en la categoría de diputados, sino también en la categoría de concejales. Y esto, claro, se ha dado un número importantísimo, creo que 6 concejales, que les va a significar un rol de control tanto en el Consejo Deliberante al intendente electo, Emiliano Estrada, como en el caso de ustedes, el control a la gestión del gobernador Sáenz, que va a seguir por 4 años más. Esto es un gran desafío porque creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad que usted estuvo en este programa ya, de que hay y existe la sensación de que la Cámara de Diputados ha defeccionado un poco en su rol de control de las gestiones. Tenemos, por ejemplo, ejemplos a montones de lo que han sido los 12 años de Urtubey, por ejemplo, entre otras cosas con el Fondo de Reparación Histórica, ¿no? Sí, y donde nunca se aprobó una cuenta general del ejercicio. En esto tenemos una morosidad enorme, digamos, ¿no? De la Cámara de Diputados. Es cierto, y eso es nuestra primera aspiración. Ahora vamos a pasar dentro de Juntos por el Cambio de tener una sola diputada, actualmente Sofía Sierra, vamos a hacer 3. Es un número pequeño, sigue siendo abrumadora la mayoría del oficialismo, pero bueno, el objetivo es ese, profundizar primero los mecanismos de control, porque es una responsabilidad que no es solamente de la oposición, también es una responsabilidad de los diputados del oficialismo. Y esto es lo que queremos resaltar y buscar, de que trabajemos con mucha más efectividad y profundidad en el control, pero también aspiramos, sabiendo y somos conscientes de esa enorme mayoría que muchas veces aplica el número, como se dice habitualmente, de mejorar el debate, ¿no? Porque muchos de los proyectos que se presentan, y particularmente los de la oposición, no logran tener dictamen y terminan en un tratamiento muy pequeño en comisión, digamos, donde nadie se entera del proyecto, y digo nadie, la sociedad, ¿no? Nosotros aspiramos que, aún sea un proyecto que no comparte el oficialismo, aspiramos que tenga sus dictámenes, unos a favor y otros en contra, obviamente, pero que pueda llegar al recinto, y hablo de los proyectos importantes, de manera que de cara a la sociedad, a los salteños, podamos debatir con mucha más profundidad esas iniciativas legislativas. Sí, porque suena como muy mezquino, ¿no? Digamos que proyectos de la oposición duerman definitivamente y no sean tratados nunca. Suena como muy mezquino, por lo menos. Exactamente. Entonces, lo importante es que debatamos cada uno posiciones. Yo siempre digo que no hay que escuchar a los políticos, sobre todo los que tienen responsabilidad legislativa, en sus opiniones. Lo importante son las votaciones. Acá es donde se acaban los discursos y uno fija posición ante la sociedad. Por eso es lo rico de este sistema representativo, porque si no es como que no estamos cumpliendo con nuestro mandato dado por los pueblos, por la sociedad. No estamos mirándolo a la cara y diciendo esto es lo que queremos, esto es lo que queremos hacer o no, esto es lo que nos parece mal de la oposición, esto es lo que nos parece mal del Ejecutivo. Tenemos que debatir frente a la sociedad. Esto es el mandato que tenemos y esto es lo que buscamos y aspiramos a poder mejorar en ese rol que tienen las cámaras legislativas, ¿no? Ahora que ha bajado un poquito la espuma de la buena noticia, del triunfo, por lo menos en la capital que han tenido, del segundo lugar que han logrado en toda la provincia para Juntos por el Cambio, ¿cuáles son las primeras medidas que ya se imagina a partir de que asuma? ¿Cuáles van a ser las primeras iniciativas en las que se va a concentrar o en las que va a motorizar en la Cámara de Diputados? Tengo clarísimas las 2 primeras, es algo que lo he expresado permanentemente durante la campaña. La primera es que tenemos que entrar definitivamente en un sendero
de bajar la presión impositiva a la actividad privada. Hay una enorme, a pesar de que estar en un momento donde hay una mayor demanda laboral en un tema específico que es la minería, sigue habiendo una enorme cantidad de salteños que tienen o no tienen trabajo, digamos. Y sabemos perfectamente que lo importante es el trabajo formal. Así que el primer proyecto va a ser empezar ese sendero de disminución de la presión tributaria provincial con el impuesto a actividades económicas en las pequeñas empresas, en las pequeñas pymes, las micropymes, esas empresas que generan o que tienen 5 empleados, 6 empleados y que pueden emplear más gente, pero que no lo quieren hacer por esa presión tributaria. Aquí es donde podemos ayudar sin duda y aquí es donde vamos a poner la primera iniciativa legislativa, para que esas pequeñas empresas se animen con una menor carga tributaria provincial, se animen definitivamente a generar más empleo de calidad que el empleo que genera un empleo formal, registrado y dentro de la actividad privada. Uh-huh. Y el segundo punto... Sí, lo escucho. No, y el segundo punto es algo que también lo he planteado no solamente en campaña, sino en la banca como concejal durante todo este mandato, que es que yo entiendo que el gobierno de la provincia no está distribuyendo el porcentaje total que establece nuestra ley provincial de coparticipación a los municipios. Para mí se está liquidando mal, se está haciendo interpretaciones erróneas de algunos pactos fiscales que se han hecho con Nación. Por lo tanto, creo que ahí hay un punto y medio de la coparticipación, es decir, de todos los ingresos, de todos los ingresos que entra la provincia, hay un punto y medio aproximadamente que no se está coparticipando a los municipios y que yo quiero profundizar ese debate. Uh-huh. Yo recuerdo perfectamente. ¿Con qué mecanismo no se está distribuyendo? ¿Cuál es el mecanismo o cuál es el articulado o con qué motivo no se está distribuyendo ese punto y medio? La ley provincial de coparticipación provincial establece que el gobierno provincial debe distribuir a los municipios en materia de coparticipación el 15% de los ingresos. De ese 15%, la ley provincial, que es la ley específica, habla de una derivación directa del 12%, automática, y luego hay dos distribuciones secundarias del 1,5 y 1,5, uno es el fondo compensador y otro que tienen mecanismos diferentes, pero que son parte de la forma de distribuir la coparticipación. Dice 15%. Actualmente, cuando uno revisa las ejecuciones presupuestarias desde el año 2018, o sea, hasta el año 2018 se cumplió perfectamente. Uno revisa las ejecuciones presupuestarias y toda la distribución suma 15% de los ingresos totales de la provincia. A partir del 2018, en el último año del gobierno de Juan Manuel Urtubey, esto comenzó a distorsionarse y a bajar este porcentaje. Cuando uno revisa, la suma total no le da el 15%. Y eso es producto de erróneas interpretaciones de pactos fiscales que se firman con Nación y que aprueba la Cámara de Diputados provincial. Esto no es posible, no se puede modificar una ley específica como es la ley provincial de coparticipación con normativas que tienen que ver aprobando pactos fiscales. No corresponde. Creo que ahí hay interpretaciones diferentes. El gobierno interpreta de una manera que está disminuyéndose la cantidad de plata que ingresan a los municipios. José, por lo tanto, queremos profundizar este debate. Bien, por último, y para no quitarle más tiempo, ¿cuál es su opinión respecto de los ingresos brutos? Bueno, justamente actividad económica o ingresos brutos, como se le decía antes, es un impuesto totalmente distorsivo. Aparece más de una vez en la cadena de comercialización o de producción de los bienes o servicios que se producen en la provincia. Y esto, por ejemplo, analizando la actividad de la gastronomía, justamente en una visita que hicimos a la Cámara durante la campaña, el costo que aumenta es el 10,5%. Es decir, el 10,5% tiene que ver con un impuesto provincial que es actividad económica que aparece en distintas etapas de la cadena de comercialización de ese servicio. Así que
es muy importante entrar en un sendero de que ese impuesto que es distorsivo, que uno dice, bueno, es el 4%, no, es mucho más porque aparece varias veces, lo saquemos definitivamente. Muy bien, José, le agradezco muchísimo habernos acompañado, que tenga un muy buen domingo. Igualmente, que tengan un buen descanso y un saludo a toda la audiencia. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, hemos llegado hasta aquí, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 23, a las 11 de la noche, con otra cadena 365 Televisión. Que tengan muy buenas noches.